Yo creo que ya está grabando. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Ya que hay varios, 27 menos 2 25. Ok, ya vemos 25. Creo que podemos ya hablar del examen. ¿De acuerdo? Que es lo que más nos interesa por ahora. La materia, por lo que vi, ya oficialmente está finalizada. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. ¿Qué les parece si el examen lo hacemos Voy, de hoy voy. en 8? No lo Hola. veo, yo, yo no lo veo Ah, mal. Lo que hizo igual el será en hora de clase. ¿De acuerdo? profe, ¿puede repetir lo que mencionó? Es que hasta ahora me puede conectar y Sí, lo creo que les que estaba mencionando era que qué les parece si el examen se hace de hoy en 8, en supongo hora que de clase. eso iba a preguntar. Sí. Yo lo veo bastante bien, pero supongo que se tiene que someter a votación y demás. Exactamente. Mm, Igual el examen originalmente estaba planeado para hora de clase, creo que para el viernes, si mi memoria no fallaba, ujú. pero entonces quedaría para el lunes 25. Sometamos la votación de una vez en Telegram. Les voy a pasar una encuesta. Los que son de reposición, ahorita hablo con ellos, porque la reposición tiene que quedar en esta semana, pero probablemente quede el viernes de esa semana. ¿De acuerdo? Igual en Profe, hora de clase. ¿Sí? ¿de cuántas horas sería el examen? ¿Qué? ¿De cuántas horas De, sería el examen? de la hora de clase. Serían menos preguntas, serían Ok. 4 preguntas. Este examen se da para hacer más preguntas, pero para no estar pidiendo aula y como definitivamente no estamos en problemas con la parte de, de la virtualidad, tengo que ver siquiera si me van a dejar hacer examen. Supuestamente las condiciones ya están mejorando y quieren que todo regrese presencial, pero no sé qué va a pasar. Entonces, dejémoslo en hora de clase momentáneamente presencial. ¿De acuerdo? En el aula de siempre, a la hora de siempre y de hoy en 8. ¿Dónde estaba aquí para hacer la votación? Se me perdió acá. Acá está. Encuesta. Pregunta. Examen final próximo lunes. Opción uno sí. Opción 2 no. Voto anónimo y listo. Ya se las mandé. Por favor, voten de una vez para decidir qué vamos a hacer. ¿De acuerdo? Yo creo que aquí también en el Zoom se puede hacer, eh, ¿cómo se llama? Encuestas. Solamente que nunca lo he usado. Profe, una consulta. En caso que no sea el lunes, sería la fecha original, el La fecha viernes. original. Y Ok. necesito que voten todos para saber qué voy a hacer. Tienen que ser la gran mayoría. Igual, si alguien no puede, entonces se le hace reposición, pero la reposición, como es un examen en hora de clase, tiene que quedar muy bien justificada. Entonces, vamos a ver, en este momento vemos 30 y faltan bastantes de votar. Porfa, los que faltan, voten de una vez. Listo, listo. Gana el sí.
Entonces el examen queda de bien 8. Quien, quien ocupe una reposición me avisa. Entonces, pero eso hablamos después, más tardito, por fuera de clase. Ok, los que son de reposición de antes, del segundo parcial, el examen de reposición va a quedar viernes a hora de clase, ¿de acuerdo? Próximo, no de este viernes de esta semana, sino de este viernes en 8, ¿de acuerdo? Ya les digo qué fecha es. Viernes 29. Ujú. Viernes 29 de noviembre queda la reposición, ¿de acuerdo? Del segundo parcial. Y si puedo, la reposición del tercer parcial queda en esa misma fecha. Sí, la reposición del tercer parcial queda en esa fecha. Profe, una consulta. ¿El próximo jueves vamos a hacer práctica o En lo no? que puedes, exactamente, en lo que pueda hacer práctica, hago práctica. Por ahí. También quiero hacer un par de aclaraciones antes porque estaba viendo los videos del otro profesor. Muy bien, entonces voy a dejar el comunicado oficial en Telegram y luego lo pongo en mediación virtual. Entonces, tercer examen, Profe, una pregunta. lunes, sí, ¿Ya tiene pensado más o menos cómo será la distribución de ejercicios? más o menos sí, ¿por qué? Era como para preguntar. Bueno, No, ¿cómo? Bueno. Usualmente siempre nos dicen como tantos de esto, tantos de este tema, eh, tantos de este. nadie dice eso. Pero Yo no usted, sé de dónde sacan eso, pero ningún profesor que yo tuve en la U nos dijo cuánto de tanto. De vez en cuando sí nos ujú, decían qué tema no entra, sí, pero qué tema no. lo saqué de usted. Usted nos había dicho eso para el examen pasado. Sí, 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 para el examen pasado sí, qué tema no entra, Mm, pero no, ya, mucho chineo. ok, ok. Bueno, entonces, Y profe, ¿qué tema no entra? Por el momento entra todo. Esto no hasta tiene esta expansión térmica, ¿verdad? O sea, de expansión térmica en todo, adelante. todo, todo, todo entra. Temperatura y entropía y todo. Ok, ok. Desde Gracias. cal, tienen que tener en la mente hasta la conversión de unidades, ¿de acuerdo? Pueden apuntarla en sus cuadernos de examen, no hay problema por mí. Tienen que saber Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Tienen que tener en cuenta, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Litros, atmósferas, pascales, metros cúbicos. Lo que es la unidad térmica británica, esa no la voy a meter, pero sí tener en cuenta esas cosas, ¿de acuerdo? Reposición, segundo y tercer parcial, viernes 29. Luego les dejo el comunicado oficial en mediación virtual, ¿de acuerdo? Hora de clase, ambos. Listo. Ok, ¿algo más que quieran hablar? Profe, usted iba a decir algo de la clase grabada del otro profe, creo. Ah, sí, 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 pero cuando lleguemos a ese ejercicio, un ejercicio X, ahorita se los enseño. Por el momento, continuemos haciendo ¿de acuerdo? Les traje una transferencia de temperatura porque no sé si ya hicieron algo así. ¿Ya habían hecho algo como este? ¿Hicieron algo como este? Creo que no. Va a ser No, que Ok, no. no. esto es de transferencia de temperatura, transferencia de calor por conducción. Entonces dice así, una barra de oro AU en contacto térmico con una barra de plata AG, de la misma longitud y área. Un extremo de la barra compuesta se mantiene a 80 grados y el extremo opuesto está a 30 grados. Cuando la transferencia de energía alcanza un estado estable, ¿cuál es la temperatura de la unión? ¿De acuerdo? Entonces nos piden la temperatura acá, en esta zona.
Perdón, ese es del Sears. del Serway. Sí, güey. Oye, sí, es que tengo ejercicios para tirar para arriba y escogí hoy del Serway, pero se puede hacer también del Sears. Había sacado uno del Sears, pero mm, eh, ya vi que eran muchos, entonces si me da chance lo hago, si no, no, porque son muchos ejercicios los que saqué hoy. Vamos a ver, esto es un ejercicio de transferencia de temperatura de calor. Nos dice que este lado está a 80 y este lado está a 30, ¿de acuerdo? Esta es pura conducción térmica, por lo tanto, el calor va a fluir de acá hacia acá. Esa es la dirección del flujo de calor, ¿de acuerdo? Entonces, la potencia va en ese lugar. Le voy a hacer un adendum a este ejercicio. Vamos a calcular el cambio de entropía en esta región y en esta región. Pero hay que hacerle un adendum, hacerlo bien, antes de hacer cualquier cosa. ¿De acuerdo? Este, vamos a ver. Nos dicen que tenemos oro y plata. ¿Cuándo se usa de eso? Yo este, en el examen les proporciono de una vez el dato del oro y el dato de la plata, ¿de acuerdo? Como no estamos en examen, entonces no, no pegué la tabla de conducciones térmicas. Denme un segundo para buscarla. Aquí la tengo. Ay, me pasé. Un segundo. Esta no es la tabla. Esta otra tampoco. ¿Dónde estaba? Aquí está. Entonces nos dicen que la conductividad térmica de la plata, no, mejor la del oro. AU significa oro. Es 314 watts sobre metro Celsius. ¿De acuerdo? Y la conductividad térmica de la plata es 427 watts sobre metro Celsius. Si dice watts sobre metro Kelvin o watts sobre metro Celsius, ¿qué habíamos dicho? Que es exactamente lo mismo, porque estas K siempre van asociadas a la par de un delta T, y los cambios en Celsius y los cambios en Kelvin son exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Están en Celsius, se puede trabajar en Celsius o en Kelvin, la respuesta al final tiene que dar exactamente igual. ¿De acuerdo? No hay necesidad en este caso de hacer conversión. Sin embargo, hay que ver qué tipo de sistema es. Este es un sistema de barras una detrás de la otra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, De profe. acuerdo. Entonces, lo primerito que yo haría, porque hay varias maneras de hacer este ejercicio. Una manera es, vean lo siguiente, la energía fluye de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Y la energía no se pierde. De hecho, el calor es ya la forma final de paso de energía, que no es mecánico, ¿de acuerdo? Ya aquí no se está convirtiendo en nada en mecánico. El calor cuesta un poco más transferirlo a mecánico, entonces no hay nada en donde perderse esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La energía que hay acá, transfiriéndose por unidad de tiempo, es la energía que pasa por acá, transfiriéndose por unidad de tiempo. Entonces, hay dos maneras. La manera número uno es decirse, ah, mira, la P es la misma en ambos lados. Entonces, yo tengo que asignar en este lugar una temperatura de unión de I. Esta sería nuestra temperatura alta y esta es nuestra temperatura fría o baja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ah, mira, es la misma energía, la misma potencia por calor. Creo que el otro profesor había usado una H en lugar de una P. Yo uso la P, da la misma vara. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo que la tasa de transferencia de energía por esta barra es la misma por esta barra, y yo solo tengo que hacer eso. Esto sería la temperatura alta para el oro y la temperatura 1 sería la temperatura baja
para el oro, mientras que la temperatura 1 es la alta para la plata y los 30 grados la baja para la plata. Es una manera de hacerlo. Entonces, pensémoslo de esa manera. Primera forma, la energía por unidad de tiempo que pasa por el oro es la energía por unidad de tiempo que pasa por la plata. Por lo tanto, eso es solamente la conducción térmica del oro. El K del oro, el área por temperatura alta menos temperatura 1, porque la 1 es la baja del oro, dividido entre el largo de la barra de oro. Y esto es igual a el K de la plata por el área, que en este caso es la misma, temperatura, perdón, temperatura 1 es la temperatura alta de la plata, menos la temperatura baja, TC. En estos ejercicios, dependiendo cuántas barras tengamos, puede ser conveniente hacerlo seminumérico. Poner de una vez las temperaturas en numérico, dependiendo del ejercicio. En este caso no es necesario. De hecho, queda mejor si lo hacemos algebraico de una vez. Pero ¿se acuerdan lo que habíamos hecho para el de calorimetría? Hacer algo parecido. ¿De acuerdo? Pero solo poniendo las temperaturas en número. El resto de temperaturas se van a lo que queda. ¿De acuerdo? En especial si hay alguna temperatura que sean 0 grados. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿ese área sería el área de El qué? área el área transversal de la barra. Son barras, ¿de acuerdo? Son de área transversal constante. Ok, perfecto, gracias. Entonces el área de contacto que hace la barra aquí con esto. Y el área de contacto que hace aquí con esto. Y el área de contacto que hace aquí con esto. Si fueran áreas no constantes de contacto, hay una alternativa, pero no es bonita. Se llama ecuación de calor. Y la ecuación de calor es el gradiente, perdón, el laplaciano de temperatura es igual a una constante, que no es la constante acá, se le llama constante de difusividad por la derivada parcial con respecto al tiempo de la temperatura. No es nada bonito resolver eso, ¿de acuerdo? Entonces, esa no la vamos a ver. Para eso está métodos y cualquier otro curso que vean, ¿de acuerdo? Es más, eso ni siquiera se ve en termodinámica, para que lo sepan. Muy bien, el área de contacto es la misma, entonces el área de contacto así se cancela. Dado que el problema es muy sencillo, no hay necesidad de ponerlo numérico. Lo que yo lo haría numérico es principalmente si tal vez la temperatura baja hubieran sido 0 grados, ¿de acuerdo? Si este depósito térmico está a 0 grados, yo lo hubiera puesto seminumérico, temperaturas en número y el resto de cosas en formato literal. La razón es porque 0 grados y es un cero. Entonces queda muy fácil resolver esa parte, se quitándose un cero de encima. ¿De acuerdo? Sí, De acuerdo. Ok, si empezamos en Celsius, la respuesta que nos tiene que quedar es en Celsius. Mucho cuidado. Si lo hacen en Kelvin, la respuesta que queda es en Kelvin. Muy bien, lo que hay que despejar es la temperatura 1. Entonces, momentáneamente lo que voy a hacer es que voy a mandar los L's al otro lado para que no me queden constantes en el denominador. Voy a copiar esto más para allá. Profe, pero igual no decía que las longitudes eran las mismas. Era la misma. Vamos a ver. Eh, sí, mira, sí, más fácil todavía. Sí, más fácil. Entonces pueden cancelar esto también. Pueden cancelar con otro color. Todavía más fácil.
Perfecto. Ok. El K de la U, ajá, TH menos K del oro, T1, igual a el K de la plata por T1 menos el K del, se me fue el nombre, plata, TC. Ok, el TH y el TC son conocidos, el T1 es el que es desconocido. Voy a dejar el T1 todo de un lado y los otros del otro. Entonces, esto sería K del oro, TH, más K de la plata, TC, igual a K de la plata, T1, más K del oro, T1. Por lo tanto, T1 tiene que ser igual a conductividad del oro, TH, más conductividad de la plata, TC, dividido entre el K de la plata más el K del oro. Vamos a ver. Este, ok, ahí estaban los datos. Vamos a ver cuánto queda mi calculadora. Ustedes también vayan haciéndolo porque mi calculadora tiene la mitad de las cosas borradas y a veces le falla la batería. Y cuando empieza a fallar la batería, no se ve lo que se escribe acá. Recuerden que pueden usar Celsius en este caso, porque estos estaban asociados a Delta Test, entonces no hay problema. Dice que en mi caso son 51,2 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de cómo se resolvió el ejercicio? Ahora, usen un poco la lógica. Si ustedes vean lo siguiente, les dicen que tengo un extremo 80 grados y el otro extremo 30 grados y la temperatura de uno me hubiera dado 100 grados, ¿qué creen que hubiera pasado ahí? Que Algo- algo salió muy mal a medio camino. Y yo les apuesto dónde está ese algo muy mal. Ese algo muy mal estaría acá. ¿Cómo colocaron esto? En especial las temperaturas. ¿De acuerdo? Este paso es crucial porque la ecuación de calor es una ecuación de calor que tiene una dirección. De hecho, en ecuaciones diferenciales, como tal, esto es un caso especial de la ecuación de calor y las ecuaciones de calor siempre tienen una dirección física hacia un lugar. ¿De acuerdo? Si ponen mal la dirección, queda mal el ejercicio. ¿De acuerdo con ello? De acuerdo. De acuerdo. Sí. Ok. Hay un análogo de este ejercicio más. Si alguien los conoce, este, este ejercicio es muy analógico muy análogo con lo que es circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos funcionan muy parecido. Se pone una diferencia no de temperaturas, sino una diferencia de potencial eléctrico. Entonces aquí está un potencial, aquí un potencial diferente. Si el de la izquierda es mayor, entonces la corriente eléctrica que viene en este caso cumplir el rol de la potencia, entonces
la corriente eléctrica fluye del de mayor potencial al de menor potencial. Las barras funcionan cuando están de esta manera como resistores, ¿de acuerdo? Entonces este problema es muy, muy parecido a lo que llegarán a ver en algún momento como circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, Yo, Ok, ¿qué les pareció esta primera forma de resolver el problema? bonito. Sencilla, ¿verdad? sí, Existe sencillo. una segunda forma. Hagamos la otra forma de hacerlo para que vean qué se puede hacer. No sé si llegaron a ver esta fórmula con el profesor, pero si la llegaron a ver, perfecto. Note que las barras están puestas una detrás de la otra. Eso se llama configuración en serie. Entonces, existe una segunda forma. Me avisan si vieron esta fórmula con el otro profesor, porque yo solo le eché un vistazo a los videos, no recibí de inicio a fin. Este, ¿qué era? Así, segunda forma. Entonces, como son barras en serie, entonces la potencia o la tasa de transferencia de energía para barras en serie sería el área en común por la temperatura alta menos la temperatura baja dividido entre la sumatoria de lo que se llaman los coeficientes de aislamiento. En este caso, los coeficientes de aislamiento son LI entre K sub I. ¿Lo vieron así con el otro profesor? Esta fórmula. No me suena. Eso se llama aislamiento o coeficiente de aislamiento. Creo que sí, en un viernes creo que lo mencionó, pero no fue que hicimos, o sea, mucha práctica Ujú. de eso, ¿verdad? Pero creo que lo Ah, mencionó. esta fórmula es un poquito más directa. En este caso, lo que calcularíamos sería primero la P. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia sería igual a TH menos TC, que esto es conocido, dividido entre el L del oro y entre el K del oro más el L de la plata, el K de la plata. Como son la misma, L, entonces esa L puede salir a factor común. Solo por eso, mucho cuidado. Muy bien, esto nos permitiría calcular de hecho la potencia de una vez numéricamente. ¿De acuerdo? Si quiere lo calcular numéricamente, yo no lo haría así. Dado que la potencia la tasa de transferencia de energía es la misma, también es lo mismo que existiera en una sola barra. O sea, yo puedo ponerlo también esto igual a lo que hace sobre la barra del oro. Entonces sería el L del oro, perdón, el K del oro por el área por temperatura alta menos temperatura intermedia 1, igual que antes, dividido entre el L del oro. Pero el L del oro es la misma cosa. Entonces, es casi la misma historia. Despejo, despejo, cancelo, cancelo. Y como son de lo mismo, entonces ya tengo listo el problema.
Es más, voy a mandar a dividir ese K del oro. Muy bien. Ahí despejan y tiene que quedarles lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, tengan en cuenta algo. Durante el examen, ustedes tienen completa y totalmente prohibido agarrar y decir, ah, mira, planteo la ecuación aquí y planteo aquí. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien. Pero dice, ah, mira, es que esto queda muy largo de despejar. Voy a agarrar y voy a meter esto en calculadora. Y le puso el solver de la calculadora, las que pueden. Queda prohibido eso. Ustedes no pueden usar el solver de la calculadora. Tienen que demostrar que pueden con cualquier tipo de álgebra. El único derecho que ustedes tienen de meter algo en una calculadora es una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? De la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Una vez que ustedes tengan esto así, ya tienen derecho a meterlo en un solver de calculadora, ¿de acuerdo? Solo ese derecho. Si no tienen esa ecuación o la de grado 3, no pueden ponerlo y tienen que dejarlo en la forma estándar. Si a ustedes les queda no forma estándar, por ejemplo, 27x cuadrado menos 2x más 7x a la 2 menos no más 3 más 2x a la 2 más 1x igual a 7 más 3x. Por poner un ejemplo, ustedes meten esto también en la calculadora y lo hacen, también está malo, ¿de acuerdo? Tienen que llegar a la forma final estándar. Este es el único derecho que ustedes tienen de meter en calculadora. Forma final estándar de los polinomios, o de las ecuaciones polinómicas. ¿De acuerdo? Esto no está despejado, no se mete en calculadora. Esto de aquí arriba no está despejado, no se mete en calculadora. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que llegar y hacer todos los pasos para llegar a esta respuesta final. ¿De acuerdo? Algo que ya sea una cosa igual a otra cosa, en el caso de ecuaciones lineales. Todos bien con eso, porque eso es un problema muy grave que está pasando en ingeniería y está empezando a pasar también acá. ¿De acuerdo? Prácticamente es pérdida absoluta del ejercicio si lo meten en calculadora desde la parte inicial, desde aquí arriba. Ustedes meten esto en calculadora y es automáticamente pérdida de la pregunta. ¿Todos bien con ello? Sí, Sí, Se profe. profe. los, di- Se los digo porque ya en ingeniería tengo ese problema y un estudiante estaba jodiendo al coordinador de física 2 diciéndole que yo la califiqué injusto y lo primero que les dije en clase es no metan esas cosas en calculadora, hasta el puro final. Ella de hecho hizo, digamos que una pregunta parecía a esta, no era esta, pero una pregunta parecía a esta. La llegó más o menos como por aquí, digámosle. Por ponerles un ejemplo, la llegó acá, pero no llegó al paso final. Al no llegar al paso final, quiere decir que ella no sabe despejar, solamente puso la respuesta. Por eso les digo, no se brinquen pasos. Brincarse pasos es una de dos cosas. O está copiando o lo metió en calculadora. Y voy a darles el beneficio de la duda de que lo metió en calculadora. Así que no les hago perder el curso automáticamente. Solo les hago perder la pregunta. Pero tienen que demostrar, y en especial en esta carrera, física y meteorología, tienen que manejar muy bien matemática. ¿De acuerdo? Aquí obviamente me salté el paso porque ya está prácticamente listo y además de todo, ya habíamos hecho la pregunta. Entonces ya saben, mucho cuidadito con lo que ponen, sean bien ordenados. Recomendación,
En la hoja, yo sé que eso lo hago en la pizarra, pero es porque en la pizarra yo no puedo pasar hojas. Ustedes hacen esto, traten de no hacerlo, por favor. Eso no lo hagan tampoco. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso, profe? Que empiecen a agarran y parten la hoja. Escriben acá, escriben acá, escriben acá, luego escriben acá y escriben acá. Y hay unos que son peores. Hay Como unos que columnas. hacen, sí, lo hacen en columnas. No, hagan una única columna y dejen espacios entre cosa y cosa. Si van a escribir texto, y luego escriban una ecuacioncita o ecuaciones y dejen el espacio suficiente entre texto y las ecuaciones. Si ya terminan la ecuación, dejen un espacio, ¿de acuerdo? Y vuelvan a hacer texto. Parecía como uno escribe en un libro. Ya sé que eso es lento. Traten en la mejor medida de lo posible, si al menos son medias ordenadas, al menos traten de escribir a una única columna en un examen. ¿De acuerdo? Traten de no escribir a doble columna en un examen porque a veces les queda muy bonito, pero a veces les queda horrible. Y si saben que les va a quedar horrible, mejor lo escriban a doble columna. Tráiganse mejor un cuaderno de examen bien grande. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Por qué? Porque hay unas personas ahí que escriben, no, ya hay unos peores. Hay unos que escriben en manga. Hay unos que hacen esto, el cuadro uno, el cuadro 2, el cuadro 3, y tengo que ir rastreando esas cosas. Y eso sin mencionar lo que escriben de este lado. ¿De acuerdo? Pues pareciera que están escribiendo en manga. No escriban en manga, por amor a Dios. ¿De acuerdo? Es horrible revisar eso. Y algunos asistentes, bueno, mi asistente me está diciendo que la próxima él no revisa eso. Lo pone cero y punto. Y la verdad yo estoy también muy tentado a también poner ceros. Si están muy legibles las cosas. Entonces, si pueden, la mejor medida de lo posible, si ven que van a escribir muy desordenado, solo escriban a una columna, más fácil. Y si pueden dejar un poquito de espacio entre texto y ecuación, mejor. Si no pueden, nada más al menos escriban a una columna y será más que suficiente. Ok, ¿qué les pareció este primer ejercicio? Muy bien, hagámosle un adendum, una extra. Extra. Estamos hablando de extras. Ujú. Que si planea implementarlo de un ejercicio extra nuevamente. Tal vez sería algo rapidón, no, no muy. Puede ser un ejercicio sencillito que tal vez yo lo haya dejado un poquito más escueto en la hora de hacerlo en clase o que yo vea que el otro profesor también lo haya dejado, pues para que practiquen también esa otra parte. Ok, ok, muchas gracias. Pueden ser muchas cosas lo que puede hacer, o puede ser algo de teoría, algo sencillito. Ya que hay tiempo y el jueves regresamos presencial, les puedo llevar una cosilla de teoría, pero no se los garantizo que eso salga en el examen, ¿de acuerdo? Como queda poco tiempo, les pretendo dejar una última tarea, ¿de acuerdo? No voy a hacer más quizzes por el momento. No, espere, el otro profesor les digo que sí hay quiz. No sé si lo que haya dicho el quiz del otro profesor, eso es. Pero tareas, solo les voy a dejar una única tarea final, eh, igual sencillita, algunos cuantos ejercicios. ¿Para Unos entregar cuantos, cuál, profe? una semana después de que yo la deje. Ok. Calcula el cambio de entropía por unidad de tiempo del sistema. ¿Ya vieron entropía? Entonces,
Esta pregunta es muy curiosa. El cambio de entropía por unidad de tiempo. No es directamente la entropía, es la entropía por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? El cambio de entropía por unidad de tiempo. La derivada de la entropía respecto al tiempo. Así es. Esto es lo que hay que calcular. Muy bien. ¿Existe una fórmula para eso? Sí, creo que era igual a derivada del calor entre el... Mucho cuidado, Bueno, hay una así, pero no me acuerdo, déjame fijar. cuidado, cuidado con lo que presenten. ¿De acuerdo? Primero lo primero. Recordemos que el cambio de entropía para un proceso reversible es igual a ¿qué? A la integral desde un punto inicial hasta un punto final. Se los pongo así porque uno y 2 en cuadrito, porque uno no sabe contra qué va a integrar al final de Q sobre T, donde T tiene que estar en Kelvin. Su versión diferencial sería, no sé qué tanto hablaron de la entropía con el otro profesor, solo le eché un pequeño vistazo y nada más vi que pusieron las fórmulas y dije bien, pero la entropía es lo que se conoce como una función, perdón, una variable de estado. ¿Qué era lo que pasaba cuando tenemos variables de estado? Que no tienen diferenciales exactos. Que tienen diferenciales exactos. Oh, puta. Las variables de estado son diferenciales exactos. No dependen de la trayectoria, solo ocupa el punto inicial y el punto final y listo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo puedo agregar a la entropía al conjunto de variables que me describen un sistema. ¿Cuáles eran el conjunto de variables que me describen el sistema? Para el caso de un gas, por ejemplo, presión, volumen, Sí, temperatura, correcto. energía interna y ahora la entropía. Número de moles también entra por ahí, composición entra por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que me pueden describir de qué está hecho el sistema y qué es el comportamiento en el momento. La entropía es una variable de estado. ¿De acuerdo? El calor no es variable de estado, es función de transferencia. Entonces, o variable de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, De mucho acuerdo. cuidado. Sí, Entonces, el DS realmente no depende de la ruta. Bueno, el delta S. Y la S como tal sirve para escribir la entropía en algún lugar del sistema. Ok, entonces yo puedo, veo esto y digo, lo más sencillito es agarrarse en este caso con la versión diferencial. Entonces, S de T es igual a de Q de T minúscula 1 entre T mayúscula. ¿De acuerdo? sí, pero Pero ¿quién es de Q con respecto al tiempo? De derivada del calor con respecto al tiempo. La Eso, transferencia. ¿Cómo? la tasa de transferencia de energía. Si la escriben con H bien, si la escriben con T también bien. La tasa de transferencia de energía entre la temperatura. Ahora, mucho cuidado. Aquí no tenemos una temperatura exactamente constante. Tenemos esto, un depósito térmico a 80 Celsius en todo momento. Ay, perdón. Un depósito térmico a 80 Celsius, un depósito térmico a 30 Celsius y barras que están transfiriendo energía. Entonces, y es el cambio de entropía de todo el sistema. Pensemos lo que hace el depósito caliente. ¿Qué hace el depósito caliente?
¿El depósito caliente se está enfriando? No, porque es un depósito muy grande. Nos dice, se mantiene a 80 grados. Sea lo que sea que haya aquí, está en todo momento a 80 grados. Por lo tanto, lo único que hace es manda calor para acá. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace la barra de oro? La barra de oro va a tener una entrada de calor por aquí y una salida de calor por acá. Pero la energía se conserva. No hay nada, una conversión de energías en esta zona. Por lo tanto, la energía que le entra al oro es la energía que sale del oro. ¿De acuerdo? Como la energía que le entra al oro y la energía que le sale del oro, el delta S del oro en todo momento es cero. ¿De acuerdo? Aquí el delta S de este claramente no es cero. Pues, ¿será que puede repetir eso? Sí. El depósito caliente solo se mantiene a 80 grados, pero en todo momento está tirando calor para la barra de oro. Hay un flujo de calor. La barra de oro, por su lado, está teniendo una entrada de calor de aquí, pero una salida de calor de aquí. La energía se conserva y el calor en este momento no se está convirtiendo. Por lo tanto, el calor que le entró a la barra del oro es también el calor que le sale a la barra del oro. ¿Cuánto es el calor total? Cero en el oro, ¿de acuerdo? Le entró lo mismo que le salió, ¿de acuerdo? Como le entró lo mismo que le salió, el cambio de entropía de la barra de oro es cero. El mismo argumento aplica para la plata. El cambio de entropía de la plata es cero. Pero el depósito de 30 grados está recibiendo calor, no está tirándolo para ninguna parte. Por lo tanto, el cambio de entropía del depósito frío, ese no es cero, ¿de acuerdo? Entonces, los únicos que aportan cambio de entropía son el depósito caliente y el depósito frío, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, esa parte es crucial, saber quién aporta y quién no. Esta fórmula que yo encontré aquí, en este momento, esto es para procesos de temperatura constante, ¿de acuerdo? Ahora muy bien, el cambio de entropía del depósito caliente es diferente de cero, el cambio de entropía del oro es cero, al igual que el de la plata, Profe, una pregunta. y el cambio de entropía, ajá, Como el cambio de entropía es cero para el oro y la plata, entonces significa que la temperatura de eso se mantiene constante ¿o no? no, para nada. Esto es por, por la forma en la que se comportó el sistema, ¿de acuerdo? Ok, ok, gracias. Va a cambiar según la cosa, porque ahí, si usted le está echando calor, casi siempre va a haber un cambio de entropía. Lo que pasa en este caso es de que la plata y el oro están solamente como conductores, no como almacenadores, ¿de acuerdo? En cambio, los Ah, ok. depósitos térmicos son los que están actuando como almacenadores. Sí, entonces nada más como transfiere la energía o el calor de un lado a otro. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, el cambio de entropía total tiene que ser el cambio de entropía del depósito caliente más el cambio de entropía del oro más el cambio de entropía de la plata más el cambio de entropía del depósito frío. Dos de estos son cero. ¿De acuerdo? Así que el cambio de entropía del depósito caliente más el cambio de entropía del depósito frío es lo que hace el cambio de entropía total. Pero la entropía es una función perdón, una variable de estado, describe el sistema. Por lo tanto, si lo describe macroscópicamente, también lo describe microscópicamente.
Entonces, es válido también los cambios de entropía a nivel pequeñito. Sin ningún problema, porque la entropía no depende de la ruta. Por lo tanto, el cambio de entropía total con respecto al tiempo es el cambio de entropía del depósito caliente con respecto al tiempo, más el cambio de entropía del depósito frío con respecto al tiempo. ¿Vieron algo así con el otro profesor? Es que el cambio de entropía no lo dice y cada ejercicio hay que analizarlo según sea su proceso, ¿de acuerdo? O sea, hay 1000 fórmulas de cambio de entropía y eso no se puede ver todo en clase. Cada estudiante, cada ejercicio tiene su forma propia de hacer esas cosas. Incluso, aunque llegáramos a ver varias de ellas en el curso, resulta que este, si les cambian un poquitito las condiciones, tienen que volver a hacer el nuevo cálculo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hasta se puede hacer hasta para formas químicas de cambios de entropía y ellos lo usan mucho. Me acuerdo que en Química 2 yo veía algo de eso, pero siendo sincero, no recuerdo mucho esa parte de química. Le llamaban como entropía molar o algo así. No recuerdo en este momento. Ah, si alguien se acuerda, me lo dice al final de la clase, porfa. O cambio de entropía masa, no recuerdo. Si se acuerda alguien, me dice después. Ok, ahora muy bien. Hay que pensar muy bien antes de seguir en esta parte, porque yo sé que sacamos la fórmula, pero hay cosas que no les he dicho y que hay que saberlo muy bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando estoy extrayendo calor de alguna parte? ¿Qué le está ocurriendo al sistema? El calor tiene que ser negativo en la convención de signos que hemos visto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cambio de entropía para esta parte tiene que ser negativo, porque está habiendo una salida de calor. Dicho de otro modo, aunque la temperatura se mantenga constante, internamente todavía las partículas están perdiendo grados de libertad. Por lo tanto, la entropía tiene que disminuir. En cambio, este otro está recibiendo energía. Por lo tanto, el cambio de entropía tiene que ser mayor que cero. ¿De acuerdo? Y eso mismo se refleja a nivel pequeñito. ¿De acuerdo? Entonces, el depósito caliente está reduciendo su entropía. La potencia es la misma dividida entre la temperatura del depósito caliente. Y esta temperatura tiene que estar en Kelvin, porque la entropía no tiene un delta T por ahí. Más, ahora, el depósito frío está recibiendo energía. Esto tiene que ser más potencia o más tasa de transferencia de energía con respecto al tiempo entre la temperatura en C, de ese depósito. Y también tiene que estar en Kelvin. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Cómo en qué casos, o bueno, no sé si habrán casos donde, digamos, la potencia de ambos procesos pueda ser diferente? ¿Cómo se podría ver un caso como ese? ¿O siempre los que vamos a estudiar pasa esto, de que la potencia en ambos es la misma? Mm, Nunca he hecho la pregunta como tal en física 2 de ingeniería, pero se puede hacer. Digamos que usted tuviera una barra, en caso de que fueran barras, ¿de acuerdo? Los afuera y adentro de ella me imagino los carros que ya tienen. Entonces, métase, métase. Y yo aquí me estoy. No, no, métase, no me estoy dentro, Eh, métase. Apaguen el Entonces, micrófono si no se le entiende nada, que la energía venga por acá y se divide en dos por acá.
El semestre pasado hicimos algo parecidillo en Física 2 de ingeniería, pero no preguntamos nada con la entropía. El semestre pasado lo que se hizo fue lo siguiente. Bueno, una ventana que tenía una parte de vidrio, otra parte de fibrolit y otra parte de madera. Entonces aquí teníamos la temperatura alta, si mi memoria no falla, y aquí la temperatura baja. Entonces la energía que fluye por acá, se pasa una por acá y otra por acá. Oh, ok, sí tiene sentido porque cambia el material y también cambia el área, entonces, Ujú. oh, ok, ok. Ay, muchas gracias, Incluso pero yo igual, podría hacer esto. pero en ese caso, por ejemplo, la potencia que entra de un lado sería igual a la suma de los que salen por el otro, de igual manera. Ujú. Ok, ok. Gracias, Sí, porque estos dos lados están a la misma temperatura TC final. Pero yo podría poner aquí un TC 1 y aquí un TC 2 y alguna especie de aislante en todas las zonas que no, aislante acá, y aislante acá, y acá, y acá, acá, y acá, para que solo entre energía por acá y se divida la energía por acá y por acá. ¿Qué puede hacer? Entonces, en este caso, solo tiene que tomar las áreas en común, área 1, y este tendría un área 2, ¿de acuerdo? ok, sí, tiene sentido. Muchas gracias, En este caso, estos serían un equivalente a tener dos sistemas, perdón, un sistema que sea paralelo y compuesto internamente por dos sistemas de serie. Entonces, en ese hay que analizar muy bien cómo son las energías. El problemita ese es análogo a este, solamente que el problema ya tenía temperatura constante aquí, en ambos puntos. Entonces, quedaba muy fácil de hacer. Y si hubiera querido preguntar entropía, hubiera quedado fácil. Si son temperaturas diferentes, no es que no quede difícil, se puede hacer, pero queda un poquito más difícil de sacarlo. Tarda uno más tiempo. Podrían intentarlo ustedes en su casa. Creo que el Restrix traía algo así. Creo, pero no recuerdo. Ay, no, me queda más fácil copiar, cortar esto. Listo. Más fácil. Ok. ¿Alguien sacó la potencia? Bueno, si no sacaron la potencia, tampoco es el fin del mundo. Tenemos la fórmula de la potencia. Entonces, la fórmula de la potencia, en este caso la potencia total, sería el área. Ah, viene el área. No, no viene el área. Queda no en en el términos área. del área. En este caso quedaría en términos del área y de los largos, porque no tenemos estas potencias y no hay forma de calcularlos. El área por la temperatura alta menos la temperatura baja dividido entre el K del oro, L del oro. En este caso el L es el mismo. Más el K de la plata, que yo tendría que darles el largo sí, los largos y el área. Ok, así como está escrito, la potencia queda positiva. Entonces, hagan el ejercicio para, pongámoslo así, un diámetro de barra. Diámetro
Terminen ustedes en sus casas. Ok, listo, ya con eso podrían resolver el ejercicio de manera numérica. Este, noten algo, el sistema como tal, ¿cómo se llamaba? Depósito caliente, /1, /2, depósito frío. Esto es un sistema que se puede considerar un sistema aislado. Por lo tanto, este cambio de entropía tiene que ser mayor a cero, como lo dicta la segunda ley de la termodinámica. ¿Si vieron ese otro enunciado de la ley de la termodinámica? De la segunda ley, la densidad entrópico. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Vieron la tercera ley, por cierto? Creo que no. No, tercera no. Súper fácil. Tercera ley de la termodinámica. eh, un sistema físico no puede llegar al ser absoluto por medio de una serie de procesos finitos. O sea, jamás llegaremos al ser absoluto. Ya, listo. Esa es la tercera ley. Por lo menos para que la sepan. Yo sí la hubiera apuntado, pero no hay práctica con ella. Hagamos este otro. El cambio de energía interna de un gas que se lleva de A a C es 800 joules positivo. El trabajo consumido en el gas a lo largo de la trayectoria A, B, C es menos 500 joules. ¿Cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que A, que va de A hasta B y luego de B hasta C? Entonces nos dicen que ir de A hasta C, hay un cambio de energía interna de 800 joules. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este, que la isoterma de A está más levantada que la isoterma de C. ¿De acuerdo? Entonces, como la isoterma de A está más levantada que la isoterma de C, ¿qué es lo que ocurre? La isoterma tiene mayor temperatura. Exactamente. Ok, nos dijeron que el cambio de energía interna, delta U, hace, voy a escribirlo con, nunca lo logro escribir así bien. Para ir de A a C es más 800 joules. ¿De acuerdo? Luego nos dicen que el trabajo consumido en el proceso ABC es menos 500 joules. Ay. Y la gran pregunta es, ¿cuánta energía se debe agregar por calor en el proceso ABC? Muy bien, aquí hay que hacer la aclaración que les mencioné antes. La convención de signos. Oficialmente el curso tiene esta convención única y exclusivamente. Con el otro profesor estaba viendo el video y hicieron la convención diferente. ¿De acuerdo?
Esta es la convención de signos oficial del curso. Uno se tiene que adaptar. Normalmente lo que va a pasar con otras convenciones de signos es que alteran los signos de estos, principalmente el signo del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces a veces viene aquí con un menos. Cuando viene con un menos en esta zona, o sea que en lugar de esto venga con un menos, aquí tiene que aparecer un más. ¿De acuerdo? Si no, no cierran los números. No estoy muy seguro, pero tendría que ponerme bien a ver bien el video y no tuve tanto chance de hacerlo. Y me parece que el otro profesor hizo una mezcolanza de las dos convenciones de signos. Si alguien me puede confirmarlo. Alternativamente, también se puede poner aquí un menos con la otra convención, pero los límites de integración cambian. ¿De acuerdo? Aquí sí tendría que ser de final a inicio para que ponga un menos por acá. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo me quedo, yo me quedo con esta convención. No sé si con el otro profesor lo hicieron así. Tengo que ponerme bien a ver el ejercicio que estaban haciendo, pero me pareció que en algún momento de la vida tenían aquí el menos, pero aquí con menos. Sí, es Y esa que con... él como que explicó las dos, pero después nos preguntó que cuál usábamos. Nosotros dijimos que con usted habíamos decidido que esta, la que tiene el más, pero Ajá. esto fue un poco la discusión. Sí, yo no uso mucho la otra. La otra se usa mucho en aplicaciones ya de motores, química y esas cosas, porque lo que tendrían en la otra convención no es el trabajo hecho sobre el gas, sino el trabajo que el gas hace sobre el universo. O dicho de otro modo, el trabajo aprovechado por el usuario. Entonces, la otra convención usa el trabajo aprovechado por el usuario. Y no es la única convención, también se puede hacer convención para el calor. Es un desastre hacer eso. Normalmente las dos convenciones principales son con trabajo más o trabajo menos. ¿De acuerdo? Sí, Yo me quedo con esta y punto. Y es la que voy a revisar en el curso. Ok, muy bien. Lo primero que hay que ver es qué clase de proceso es ABC. ¿Qué clase de proceso es ABC? Son diferentes. Isobárico. De A a B es un tipo de proceso, de B a C son diferentes. De A a B, Exactamente, pero exactamente. De A a B y de B a C son diferentes. O sea, el proceso ABC, ir de A hasta B y luego hasta C, es un proceso compuesto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto quiere decir que el trabajo de A, B, C es el trabajo de ir de A hasta B, más el trabajo de ir de B hasta C. El trabajo de A a B, este es un proceso de estilo isobárico. Y de B a C, esto es un proceso de tipo isocórico. En un proceso isocórico, el trabajo siempre tiene que ser cero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? sí, profe. Muy bien. Cuando uno quiere buscar este, el calor agregado durante alguna clase de sección de proceso, entonces ustedes nada más, si no lo saben qué proceso es, invoquen la primera ley de la termodinámica. El cambio de energía interna de ir de A hasta B hasta C, porque están diciendo eso. ¿Cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va de A a B a C? ¿De acuerdo? Entonces dicen, el proceso ABC tiene un cambio de energía interna igual al calor agregado de A
hacia B hacia C, más el trabajo de A hasta B hasta C. Ok, el problema no me dice directamente qué es lo que hace exactamente en energía interna de A, B a C, ¿de acuerdo? Pero sí me dice otra cosa. El problema me dice que si yo hubiera brincado de A hasta C directamente por esa línea curveada, esa línea celeste, dice que ese cambio de energía interna de ir directamente de A a C por esa línea curveada son 800 joules. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Ok. La energía interna es ¿qué cosa? Variable de estado o variable de transferencia. de estado. De, Exactamente. A mí no me dieron el cambio de energía interna de A, B, C, pero me están diciendo el cambio de energía interna A, C. Como es una variable de estado, no importa la ruta seguida. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? El cambio de energía interna de A B a C es exactamente igual a haber brincado de A a C por la línea curveada. ¿De acuerdo? Entonces, y estos son los 800 joules. ¿De acuerdo? sí, Entonces, no me dieron el ABC, pero sí me daban el AC. Y como la energía interna no depende de la ruta seguida, ¿eso qué quiere decir? Que ya tengo no importa la ruta, siempre y cuando empiecen A y terminen C, siempre van a ser 800 joules. ¿De acuerdo? Ya tengo el trabajo de ABC, por lo tanto, el calor de A, B, C tiene que ser igual al cambio de energía interna de AC menos el trabajo de A, B, C. O sea, esto tiene que ser 800 joules. Yo me equivoqué en algo, ahora les digo. Menos, ¿cuánto había? Menos 500. Recuerden hacer todo esto en joules. No lo hagan en la unidad térmica británica, no lo hagan en ergios, no lo hagan en litro atmósfera. Siempre háganlo en joules. Menos y menos se cancelan. Esto me queda 800 más 500 y eso son 1300, ¿verdad? sí, Joules. Muy importante, la unidad. Y aquí va a ser más castigado que antes. ¿De acuerdo? En este caso, en los problemas estos, muchas veces las cosas están reportadas en litros y atmósferas y se les olvida poner la unidad o ponen la unidad mal. Hacen todo en litro por atmósfera y se les olvida que lo estaban haciendo en litro por atmósfera y ponen al final unidades de joule. Eso está malo. Tienen que hacer la conversión. Tampoco voy a aceptar respuestas en litros por atmósferas. ¿De acuerdo? Respuestas de energía en litro atmósfera no se aceptan. Muy bien. Este, ya hicimos la parte A. Si la presión del punto A es 5 veces la presión del punto C. Bueno, lo que les iba a decir antes de que se me olvide. Me equivoqué antes. Si el sistema está aumentando de energía interna de A hasta C, quiere decir que la
para ver cómo le dibujo bien. La isoterma de A está más bajita que la isoterma de C. Perdón, yo lo dibujé antes y eso fue problema mío del dibujo. La isoterma de C siempre tiene que estar más arriba que la de A para que esto sea cierto. Y en realidad lo es. Ese fue problema mío por dibujar mal. Entonces, la isoterma de C es más alta que la isoterma de A, o sea, C tiene mayor temperatura que A. Vamos a ver, nos están diciendo que, vamos a ver, la presión de A es 5 veces la presión de C. O sea, presión A es 5 veces la presión en C. Aquí tengan cuidado con las letras mayúsculas y minúsculas de cold y esas cosas. T cold y T height o TC de C de mayúscula. A veces se confunden esos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces nos dicen que la presión en C en A es 5 veces la presión en C. ¿Cuál es el trabajo consumido por el sistema de ir de C hasta D? Nos están diciendo que tenemos que ir en esta ruta. Entonces, la parte B nos dicen que presión en A es 5 veces la presión C. Y nos preguntan cuánto es se me fue el nombre, el trabajo de ir de C hasta D. ¿De acuerdo? Sí, pero isobárico. Es otra vez un proceso isobárico. Analicemos lo que sabemos. Sabemos del proceso A, B, C. Esto es lo mismo que decir el trabajo del proceso de A hasta B más el trabajo de ir de B hasta C. Por ir del trabajo de B hasta C, habíamos dicho que este era automáticamente cero. ¿De acuerdo? Sí, Análogamente, también podemos decir que el proceso de ir desde D hasta A, o sea, el regreso, es también vertical, eso es un trabajo cero también. Entonces, de este hay varias maneras de hacerlo, varias maneras de entrarle. También es cero. Una manera de entrarle fácil es recordando la propia definición de trabajo. ¿Qué es el trabajo? En nuestra convención de signos. ¿Qué era el trabajo? Es menos el área. Y muy importante, hay que tomar en cuenta siempre hacia dónde se dirigen las cosas, ¿de acuerdo? Como es un ciclo horario, negativo. el ciclo horario tiene área positiva. Es el área tradicional, por lo tanto el trabajo tiene que darme negativo. Ese es el que da negativo.
Ahora bien, el trabajo total, ese es menos bueno, calculemos el área. Es el área de un rectángulo. Vamos a ver si sale por este lado. El área del rectángulo sería base por altura, nada más. Entonces, la base tiene que ser el volumen de C menos el volumen de D. O mejor, no, mejor pongamos el volumen de B. Volumen de B menos el volumen de A. Multiplicado por la presión en A menos la presión en C o D. No ¿por qué no en B? Porque la presión en A y en B es la misma. Yo ocupo nada más las presiones arriba y abajo. Nos habían dicho que este, la presión en A es 5 veces la presión en C. Entonces es 5 veces la presión en C por volumen de B menos volumen en A. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Yo cómo sé qué signo Perdón, poner? 5 veces, Cuatro, 4 cuatro. veces. 4, sí. Perdón. Profe, que ¿Qué cómo cosa? yo sé qué signo poner a las volúmenes. O sea, ¿cómo sé que el VA es el que tiene el menos y el VB es el que tiene el positivo? A está aquí, B está aquí. Así lo sabe. Ah, ok. Sí, sí, gracias. Fíjense en el diagrama. Ok, bueno. El detalle que tenemos es de que no conozco la presión en C, ni el volumen en A, ni el volumen en B. Así que este camino tal vez no fue el más indicado. ¿De acuerdo? Pero este es el trabajo total. El trabajo total tiene que ser el trabajo de ir de A hasta B, más el trabajo de ir de B hasta C, que será cero, más el trabajo de ir de C hasta D, más el trabajo de ir de D hasta A. Ok, dos de estos serán cero. El último y está acá. ¿De acuerdo? Tal Sí, vez este no fue el mejor camino posible, pero no importa. Podemos hacerlo de múltiples maneras y ver qué sale. Porque el detalle es que no conozco PC, ni VB, ni VA. Eso no importa. Les dije, hay muchas formas de entrarle a esta situación. Yo sé que cuando yo tenía esto, en algún momento dijeron que el trabajo de ir de A, B, C era 500 joules negativo, ¿verdad? Así era, ¿verdad? Sí, aquí está, 500 joules negativo. Pero al final de cuentas era solamente el trabajo de A hasta C. Perdón, sí, el trabajo de A hasta D es lo mismo que decir el trabajo de A hasta B, porque el T es igual a menos 500 joules. ¿Eso qué quiere decir? Que el área de ir de A hasta B es esta. ¿De acuerdo? O sea, de aquí a aquí tenemos un área de 500 joules. ¿De acuerdo? Además de todo,
yo sé lo siguiente, que este punto es 5 veces de presión que este punto acá. Y además de todo, están entre los mismos volúmenes A y B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir geométricamente? La altura de AC son 500. Perdón, 5 veces la altura de solamente la parte de abajito. ¿De acuerdo? La altura del rectángulo amarillo es 5 veces la altura del rectángulo CD hacia abajo, hacia tocar con el eje. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que el área de ir de AC, perdón, de ir de AB es igual a 5 veces el área de ir de C hasta D. O sea, el área amarilla es 5 veces el área, voy a poner aquí con otro colorcito, que el área gris. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo de ir de C hasta D es igual a la quinta parte del trabajo de ir de A hasta B, pero falta algo más. ¿Y alguien me puede decir que falta algo más antes de poner esta, que esto estaría así malo? El signo. No, mentira, mentira. El signo, exactamente. Porque ir de A hasta B es un trabajo negativo. Ir de C hasta D es un trabajo positivo. El trabajo de AB es negativo y para poderlo corregir ocupamos este signo menos. ¿De acuerdo? ¿Sí vieron por qué? Porque de C hasta D hay una compresión. De C a D tiene que haber un trabajo positivo en nuestra convención de signos. A B es una expansión. Tiene que ser un trabajo negativo. Esto sería menos 500 joules dividido entre 5. O sea, 100 joules. Muy bien. Si nos hubieran dado un poquito más de información numérica de estos puntos, lo sacamos con el gráfico que habíamos al inicio. Al rato lo preguntan en la otra parte. Vamos a ver. ¿Cuál es el consumido de IRSC? ¿Cuál es la energía interna que se intercambia en los alrededores por calor? Perdón, ¿cuál es la energía que se intercambia con los alrededores por calor a medida que C, que va de C hasta A lo largo de la trayectoria verde? C hasta, o sea, tiene que pasar C de A. Es lo que nos están preguntando. Calor de C de A. ¿De acuerdo? Recuerden que el calor importa mucho la ruta. El calor importa la ruta. Nosotros en la parte anterior habíamos calculado el calor de ir de A hasta C, o pasando por B. No vayan a decir por ningún motivo que ese calor es menos 1300 joules. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el calor no es variable de estado, es variable de transferencia. Entonces es mal portado. Jamás vayan a decir que el calor de CDA es igual a menos el calor de ABC. ¿De acuerdo? Y muchísimo menos decir que el calor de CDA es igual a algo relacionado con el calor de
de A hasta C invirtiendo la ruta. No es tan así, ¿de acuerdo? Que importa la ruta. Ok, para entrarle a este problema, yo digo que lo mejor es usar la primera ley de la termodinámica. El cambio de energía interna de ir de C de A es igual al calor de ir de C de A más el trabajo de ir de C de A. Pero el cambio de energía interna, esa sí es variable de estado. Como es variable de estado, estas sí tienen todo el derecho de decir que el cambio de energía interna es solamente el cambio de energía interna de ir de C hasta A por cualquier ruta que uno se le ocurra. No tiene que ir necesariamente pasando por C. ¿De acuerdo? Este ya lo tengo. Este es el que todavía no tengo a priori, pero este y este son el mismo. ¿De acuerdo? Porque la U es variable de estado. ¿De acuerdo? Entonces, como es variable de estado, no importa la ruta. Ahora, ¿qué sabemos? De A hasta C, yo tuve que agregar 800 joules. De C hasta A, como no importa la ruta y solo importa el punto inicial y el final, esto es haber regresado por el mismo camino. Bueno, regresar por esta trayectoria curviadita. Por lo tanto, ¿cuánto es el cambio de energía interna ir de C hasta A? Si, si el cambio de energía, bueno, si la energía interna no le importa para nada la ruta seguida. 800 joules. No, de C hasta A, Menos 800. menos 800 joules. Eso. Exactamente. Ese es el que tienen derecho a decir. Como delta U de A a C era más 800 joules, y esto es variable de estado, entonces devolverse por cualquier camino, pero que al final quede entre C hasta A, esto sería menos 800 joules. Esa es una ventaja enorme, poder usar la primera ley de la termodinámica, porque de un lado tengo una variable de estado y de otro lado tengo una variable de transferencia. Entonces el calor de ir de C de A es lo mismo que decir el cambio de energía interna de C hasta A menos, es aquí donde yo vi raro, tengo que fijarme bien el ejercicio que hicieron, porque me parece que en el ejercicio que hicieron ustedes tiene aquí un más. Entonces esto sería menos 800 menos, ¿cuánto se había dado el calor? ¿El trabajo antes? Ah, sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Regresamos por acá. Ok, ¿cuál es el cambio de energía interna? ¿Cuál es cuál es la energía que se intercambia con los alrededores por calor a medida que va de C hasta a lo largo de la trayectoria verde, o sea, la que pasa por el punto D? Si el cambio de energía interna al ir del punto D al punto A es más 500 joules, ¿cuánta energía debe agregar al sistema por calor a medida que va del punto C al punto D? Fue para ver.
para leerlo bien. Pero ya se me hizo un error. ¿Cuál era la cual? Se cambia. Ah, era de D hasta. Sí, sí. Y lo que pregunta es de C a D. Entonces nos dicen que el cambio de energía interna de ir de D hasta A es más 500 joules. ¿Por qué? Porque el punto D está más frío que el punto A. Por eso el cambio de energía interna es positivo. Pero no nos preguntan eso, nos preguntan el calor que entró de C a D exclusivamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Copiado. Ok. Entonces, quiero el calor de solamente CAD, así que solamente voy a hacer ese proceso. El proceso CAD, momentáneamente, yo sé que el cambio de energía interna de ir de C a D es igual al calor de ir de C a D más el trabajo de ir de C a D. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que yo sé. Este, el trabajo de C a D lo tengo. Sí, ¿verdad? Lo habíamos calculado antes. Es 100 joules. Entonces, este es conocido. Son 100 joules. Trato de no hacer esa clase de cosas en el examen. Yo sé que aquí lo hago, pero eso es para la clase, no para efectos de orden. Este es el que por ahora no tengo. Profe, no es menos 100. No, esa es una compresión. Tiene que ser positivo. Es lo que le estaba diciendo antes. Ah, sí, sí, Menos, perdón. era menos 500 entre 5. Ok. Vamos a ver. Este de CD no lo tengo. Así que vamos con el cambio de energía interna de de A. Eso sí lo tengo, son 500. Entonces vamos a ver, el cambio de energía interna de C, D, A es igual a ¿qué cosa? Al cambio de energía interna de C hasta D más el cambio de energía interna de D hasta A. Ahora muy bien, de C de A, este sí lo tengo. Este de D hasta A nos lo están dando. Así que ya puedo calcular este. ¿C de A cuánto era? ¿Cuánto habíamos dicho que era C de A? De A a C habíamos dicho que habían 500, 800 joules, ¿correcto? De C hasta A tiene que haber menos 800 joules. Y como no importa la ruta seguida, entonces este nada más es simplemente menos 800 joules. Ya casi terminamos. El cambio de energía interna ahí, de CD más 500 joules. Por lo tanto, el cambio de energía interna de CD es C menos 1300 joules. Listo, ya esto estaría listo. Entonces, esto implica que el calor de C hasta D es igual al cambio de energía interna de C hasta D menos el trabajo de C hasta D. O sea, menos 1300 joules menos 100 joules. Y eso es menos 1400 joules. Listo. Eso fue todo. Quedan 5 minutos. Aprovechémoslos. Hagámosle un adendum
al ejercicio, la eficiencia. ¿Por qué yo puedo hablar de eficiencia y no de coeficiente de operación? Porque un ciclo horario es, este, es de motores. Un ciclo antihorario es de bomba de calor. En la bomba de calor importa qué tipo de bomba de calor es, pero el motor es solamente un único tipo de motor y punto. ¿De acuerdo? Entonces, puedo hablar de eficiencia porque eso es un ciclo horario. Al ser un ciclo horario, puedo hablar de eficiencia sin ningún problema. Entonces, la eficiencia de todo el ciclo A, B, C, D, A. Muy importante porque tiene que regresar hasta A. Esto tiene que ser, es igual a 1 menos el calor de salida, pongámoslo así, calor de salida, dividido entre el calor de entrada. Ah, juepuña, no hemos terminado de sacar eso. Bueno, no importa. Las entradas de calor se dan en donde hay un calentamiento. ¿Dónde hay calentamiento? Entre A y B. Y también nos habían dicho que de A a C aumenta la energía interna, por lo tanto de A a C también hay un calentamiento. De B a C hay un calentamiento. No, mentira, de B a C hay un enfriamiento. De D a A. Eh, de D a A, ¿cuánto era? No, de D a C, sí, de D a C hay un calentamiento, porque aumenta la energía interna. Y parece que están en una isoterma más arriba. Ujú. Parece. O sea, Así es, sí, así es. Nos vamos a ver. El calor de A hasta B, perdón, quiero las entradas. Entonces, primero la entrada. Entonces, esto sería valor absoluto, el calor de A hasta B, porque es una entrada, más el calor de D hasta A. Estas son las entradas de calor. Los otros, por el contrario, tienen que ser salidas, igual con todo con valores absolutos, ¿de acuerdo? El calor de B hasta C más el calor de C hasta D. Ya vieron cómo sacar cada uno de estos calores. Este de aquí abajito sería 1400. Hay que sacar los otros que no sacamos, ¿de acuerdo? Lo terminan ustedes en su casa para sacar eso. Lastimosamente yo había planeado más ejercicios, pero como tenemos que arreglar aquello, perdimos mucho ratito. Los invito a que los terminen. Este ejercicio está bonito, pero la parte C no la hagan. La parte C está mal redactada. Era lo que les iba a decir. La razón es que no nos dicen por dónde cierra uno la máquina. Nos dice, entra a una turbina, bueno, entra argón a una turbina en relación de 800 kilogramos por minuto, a una temperatura de 800 grados y una presión de 1.5 megapascales. Se expande adiabáticamente. O sea, nos piden hacer una expansión adiabática, todo bien. Entonces nos están dando la temperatura del depósito caliente y nos dan la presión de esa entrada, en ese lugar, en ese extremo. Y dice que sale a una presión de 300 kilopascales. Calcule la temperatura en la salida. Muy bien, eso se puede hacer fácilmente. B, calcule la potencia de salida máxima de la turbina que gira. O sea, solamente ir del proceso este, el proceso diabático que está acá. ¿De acuerdo? Pero luego nos dice, la turbina es un componente de un motor de modelo de máquina de gas a ciclo cerrado. O sea, tienen que cerrar el ciclo.
no nos dicen cómo cerrar el ciclo. Esta pregunta se está mal redactada, le faltó algo, porque tienen que decirnos cómo cerrar el ciclo. Si cerrarlo aquí o cerrarlo con alguna ruta extraña. Cada ciclo es diferente, ¿de acuerdo? Pues la pregunta C estaba mal redactada. Esta no la hagan. Entonces, a mi parecer, esa está mal redactada. Esta pregunta C no la hagan. No va a ser C. Este otro está facilito. Creo que habíamos hecho algo muy parecido una vez. Es una muestra de un mol de gas. Se coloca a un lado izquierdo y el otro lado hay vacío. ¿Cuál es el cambio de entropía total del gas? Ah, no, es el cambio de entropía. Es súper fácil. Esto es expansión adiabática libre. Parecido al anterior, esta es una mezcla de gases. Están separados inicialmente y luego se juntan. Pero como están a la misma temperatura, esto es equivalente a dos expansiones adiabáticas libres. Y como son equivalentes a dos expansiones adiabáticas libres, el cambio de entropía es el mismo cambio de entropía de dos procesos isotérmicos. Esto está súper bonito, es calcular la eficiencia de este proceso. Es un cálculo completo y totalmente eh, algebraico. Solamente va a tener partes semialgebraicas que son este y esta. Es súper bonito de calcular. Lo hacemos en la otra clase. Y listo. Bueno, oficialmente se termina y nos vemos en la otra clase. Si alguien quiere consulta, nada más no se desconecten. Muchas gracias, profe. Profe, la otra clase es presencial, entendí. Bueno, momentáneamente es presencial. Esperemos Ok. a saber qué es lo que va a pasar. Las clases de mañana, que no son conmigo, vean lo que el comunicado dice que es Finca 1 virtual, Finca 2 y Finca 3 presencial por el momento, porque también eso va a depender mucho de la unidad académica. Entonces, averigüen con sus profesores de mañana. ¿De acuerdo? Pero si es Finca 1 completa y totalmente virtual. Bueno, profe. Ah, Gracias, mira, alguien profe. escribió en chat Gracias, y les dije profe. que. Gracias, Bueno, profe. chao. Bueno, profe. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Chao. ¿Alguno de los presentes va para consulta? Hola, profe, sí. Yo tengo una consulta. Ok, las consultas no quedan grabadas. Dame un segundo para parar la grabación. Ok.